Avanzamos en el mundo ahora para contarles todo lo que acontece en el mundo. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme ya con los titulares de la jornada. El denominado zar de la frontera de Donald Trump, Tom Homan, anunció el fin de la operación anti-inmigración en Minnesota. La reducción de agentes ya está en marcha tras una operación que consideran un éxito pese a las denuncias de abuso de la fuerza y persecución a migrantes. Y en Venezuela este jueves se lleva a cabo la segunda sesión sobre la ley de amnistía en la Asamblea Nacional. Los diputados analizan artículo por artículo el texto para su aprobación, al tiempo de marchas chavistas de apoyo y opositoras para presionar por la salida de todos los presos. Tenemos reporte. Y comenzó el conteo de votos. Luego del cierre de urnas en Bangladesh, más de 128 millones de personas ya escogieron entre más de 2.000 candidatos al Parlamento. Bangladesh busca estabilidad luego del levantamiento en 2024 que derrocó a la primera ministra Sheikh Hasina. Con nuestro invitado del día vamos a analizar la retirada de los agentes del ICE en Minnesota y las posibles razones para ello. La razón oficial es que la Casa Blanca considera cumplido el objetivo de sacar de las calles a los que consideran un peligro para la seguridad pública. Los demócratas ven también razones políticas. Lo analizamos en minutos. Vamos primero con el informativo. Abrimos en Estados Unidos porque este jueves el denominado como zar de la frontera de Donald Trump, Tom Homan, anunció el fin de las redadas del ICE en Minnesota. Homan aseguró que Donald Trump había aprobado la propuesta y que ya se está llevando a cabo la retirada paulatina de los agentes. Para el gobierno se trata de una operación exitosa, pese a que agentes del ICE han matado a 2 personas en la ciudad en medio de acusaciones de abuso de la fuerza y persecución a migrantes. Con el éxito que hemos obtenido en la detención de amenazas a la seguridad pública y otras prioridades desde que comenzó esta operación de aumento de fuego, así como los niveles sin precedentes de coordinación entre funcionarios estatales y fuerzas del orden locales, he propuesto y el presidente Trump ha estado de acuerdo en que esta operación de aumento concluya. Esta semana ya se ha producido una reducción significativa y continuará la próxima semana. Y el propósito declarado de la misión de la ICE era retirar a migrantes sin documentos y delincuentes peligrosos. Los demócratas, sin embargo, ven además un esfuerzo más amplio por controlar la votación en estados clave de cara a las cruciales elecciones de medio término de noviembre, en las que están en juego el control de ambas cámaras del Congreso y que podrían poner en jaque la agenda de Trump. Nos lo cuenta Jesús Yajure. La administración Trump pone fin a la campaña anti-inmigración en Minnesota, una operación que se extendió por más de 2 meses y provocó una ola de rechazo y oposición de los residentes y funcionarios locales. La operación dejó más de 3.000 agentes desplegados desde finales de enero, con más de 4.000 arrestos que se enfocaron, según las autoridades, en criminales. Críticos tildaron la operación de desequilibrada y caótica, y los tiroteos fatales de Renee Good y Alex Pretty y el arresto del menor Liam Conejo provocaron un impacto negativo en el público. Mucha gente no cree que valga la pena usar tácticas agresivas y creo que ahí es donde se estaba perdiendo la confianza del público. El anuncio se conoce al tiempo en el que se dan otros momentos políticos. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto que plantea exigir prueba de ciudadanía a los votantes de cara a las elecciones legislativas en las que se decidirá el control de ambas cámaras del Congreso. Los republicanos argumentan que el proyecto de ley restaura la confianza en el sistema electoral. Para los demócratas, el proyecto es una táctica para suprimir votantes. Es un requisito muy sensato, presentar una identificación con foto para votar. Eso es todo. Los únicos que se oponen son quienes quieren engañar a nuestro sistema y participar en nuestras elecciones ilegalmente. 5 estados son considerados claves o péndulo, en los que Trump ganó por menos de 3 puntos en 2024. A esto se suma Minnesota, donde Tim Walz renunció a la gobernación y propició la candidatura de la senadora Amy Klobuchar. En un año electoral, Trump ha pedido nacionalizar la votación y tomar el control del proceso en al menos 15 entidades, y su administración ha solicitado los datos privados de electores. La fiscal general Pam Bondi también pidió la data de electores a Minnesota y
ofreció reducir las operaciones del ICE a cambio del acceso a la misma. En Georgia se confiscó material electoral con la presencia de la directora nacional de seguridad, Tulsi Gabbard, mientras republicanos y demócratas redibujan distritos electorales en varios estados como Texas y California. Aunque los sondeos dan una ventaja a los demócratas, aún es muy temprano para las midterms y la proporción de votos que necesitan para recuperar la Cámara de Representantes dependerá del alcance de estos cambios. Millones de documentos del caso Epstein salpican a un gran número de personalidades en el mundo, desde los círculos políticos y empresariales a los de sangre azul, donde familias reales europeas también se han visto manchadas. Según los analistas, las publicaciones traspasan fronteras y presentan una prueba de credibilidad para las instituciones a nivel global. Nos lo cuenta Albert Naya. Bajo presunción de inocencia, miles de nombres y apellidos se acumulan en los archivos del caso Epstein. Millones de páginas donde las comunicaciones entre el pedófilo y la infinita lista de personalidades de la élite mundial exponen un modus operandi criminal que no se limita a un país, sino al mundo entero. Y hoy fue el turno de India. Fue parte de mis labores con 2 delegaciones que me reuniera con el señor Epstein en varias ocasiones, tal vez 3 o 4. Pero también se vieron salpicadas las realezas del viejo continente, como la sueca o la británica, y como no, los círculos poderosos de Estados Unidos. Donald Trump afirmó en 2019 no saber de las actividades delictivas de Epstein, pero las publicaciones más recientes indican que Trump efectivamente supo de las acciones del criminal sexual años antes. Trump llamó al departamento de policía de Palm Beach para decirle: menos mal que lo están deteniendo, todo el mundo sabe que ha estado haciendo esto. Contradicciones desde el despacho Oval para unos archivos que se publican a cuentagotas y la credibilidad de las instituciones en juego. La gente quiere respuestas y sabe que no se les ha dado una versión transparente. Saben que se están ocultando figuras clave. Se trata de la credibilidad institucional y la rendición de cuentas de las élites, y ya sea en Estados Unidos, el Reino Unido o la India. Lo que estamos viendo es que la gente quiere respuestas y quiere saber quién dirige realmente nuestras instituciones, y parece mucho más complejo de lo que se nos ha permitido saber. Los documentos aportan pruebas, pero los presuntos hechos han sido relatados incontables veces con todo lujo de detalles. Pruebas en bandeja de plata, pero ni una sola persona detenida, ni una sola persona en la cárcel. Los días del encubrimiento han terminado. Deliberadamente silenciadas o puestas en duda, las víctimas de esta presunta red pedófila pueden hablar más alto, pero no más claro, mientras los únicos que pueden llevar ante la justicia a sus participantes están aparentemente en el ojo del huracán. Fijamos la mirada ahora en Cuba, hasta donde han llegado este jueves 2 buques de la Armada Mexicana con 800 toneladas de ayuda humanitaria. Una entrega en medio de las fuertes presiones de Estados Unidos para que los socios históricos de Cuba dejen de tener relaciones con la isla, especialmente en lo que concierne a la entrega de petróleo. Chile ha informado que prepara también un fondo especial de ayuda para Cuba. Y hay jornada de manifestaciones chavistas y opositoras en Venezuela. Este jueves las calles de Caracas, la capital, son un epicentro de una multitudinaria manifestación de quienes le exigen al gobierno encargado de Delcy Rodríguez la excarcelación de todos los presos políticos, tal y como lo prometió el Ejecutivo. También se reportan marchas del oficialismo a favor de la ley de amnistía, que este jueves es tema de debate en la Asamblea Nacional. Para los detalles, nuestra corresponsal Daniela Zambrano nos reportó previamente. Hay mucha expectativa con respecto a este proyecto de ley, pues durante todo el proceso de consulta pública en el que se le dio la palabra a familiares de presos políticos, también a personas que han sido víctimas de persecución, a decanos de facultades, hubo muchas críticas y muchos cuestionamientos a esta ley. Me permito comentar algunos de ellos. Por ejemplo, se exige que esta ley contemple garantía de reparación de las víctimas y que para ello se reconozca a las víctimas como tales, y que hubo y hay persecución política en Venezuela. El proyecto de ley señala, por ejemplo, que el Ministerio de Interior y Justicia, que dirige el ministro Diosdado Cabello, sería el encargado de implementar los mecanismos para el cumplimiento de la normativa. Hay cuestionamientos con respecto a esto, se pide la nulidad. También se cuestiona que son los tribunales y los jueces que llevaron a esas personas a prisión precisamente los encargados de revisar esta ley, esta aplicación de la ley de amnistía. También que quedan excluidos algunos delitos, por ejemplo, el de corrupción
presión, porque hay personas acusadas de corrupción que no cometieron ese delito, entonces quedarían excluidas, así como también el de terrorismo. Hay decenas de personas acusadas de terrorismo en Venezuela que no tienen relación con este delito. Entonces, yo creo que va a ser larga esta discusión hoy en la Asamblea Nacional y no creo que hoy mismo pueda ser aprobada esta ley, pese a que desde el gobierno se ha pedido celeridad y pese a que hay presión también de todos los sectores en Venezuela para que se apruebe. Uno de los puntos también que dicen los familiares y también los juristas es que no es necesario aprobar una ley de amnistía para liberar a los presos políticos, que muchos de ellos fueron detenidos solo por una llamada, que con una llamada podrían abrirse las cárceles y que estas personas queden en libertad. Al momento, un poco más de 430 han sido excarcelados, y digo excarcelados porque algunos tienen medida de casa por cárcel, también tienen presentación periódica ante tribunales. No es una libertad plena, tienen prohibición de salida del país, pero según organizaciones como el Foro Penal todavía hay más de 600 detenidos. El gobierno maneja unas cifras distintas, asegura que han liberado a más de 800 personas. Seguimos en Bangladesh, donde comenzó el conteo de votos tras una jornada calificada de histórica por los principales líderes políticos del país. Se trata de las primeras elecciones tras 15 años de gobierno autoritario de la ex primera ministra Sheikh Hasina, quien huyó a India antes de ser condenada a muerte por la mortal represión de las protestas en 2024. Se prevé que los resultados se conozcan este viernes. En Dhaka ya cerraron los puntos de votación después de acoger largas filas de espera. Este jueves, 127 millones de personas habían sido llamadas a las urnas en Bangladesh, que ha celebrado las primeras elecciones tras 15 años de comicios fraudulentos con la autoritaria Sheikh Hasina en el poder. Después de todo este tiempo, al fin votamos libremente. Es nuestro derecho como ciudadanos. No quiero nada en particular, solo paz. Queremos tener buena salud y vivir bien. Victoria para Bangladesh. Los bangladesíes acudieron a votar un año y medio después de la fuga de Sheikh Hasina hacia la India. A mediados de 2024, antes de ser derrocada por los manifestantes, la primera ministra ordenó una violenta represión del movimiento estudiantil que causó la muerte de 1.400 personas, según Naciones Unidas. Como consecuencia, la mandataria fue condenada a muerte en ausencia por crímenes contra la humanidad. Desde entonces, su partido está vetado en el país, lo que ha desatado críticas a este proceso electoral por parte de sus partidarios. Las dos formaciones hasta ahora opositoras son las favoritas para las elecciones legislativas. Por un lado, el Partido Nacionalista de Bangladesh, de centro-derecha, y por otro, una coalición cercana a los hermanos musulmanes que propone aplicar una interpretación estricta del Corán en toda la sociedad. Los partidos políticos han firmado una carta de compromiso para aplicar medidas que refuercen la democracia en el país, que ha sido sometida a referendo en esta misma jornada electoral, marcada por un enorme despliegue de la fuerza pública. Los resultados definitivos de la votación se conocerán este viernes. Y un año más, desde este viernes hasta el domingo, tendrá lugar la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania. Entre más de 1.000 asistentes figuran 60 jefes de Estado y de Gobierno y un centenar de ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, en un contexto geopolítico revolucionado desde el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, que en un año ha atacado militarmente a enemigos históricos mientras ha amenazado a aliados tradicionales. En su propio clip de presentación, la Conferencia de Seguridad de Múnich 2026 marca el tono. El mundo ha entrado en una fase política de demolición. En este mundo en vías de destrucción es momento de ocuparse de los elefantes en la habitación, concluye el vídeo. Entre otros, la guerra en Ucrania, que cumple ya 4 años en un contexto de replanteamiento de las relaciones transatlánticas, afectadas por la imposición de aranceles estadounidenses, por las amenazas de anexar Groenlandia y, por consiguiente, el cuestionamiento mismo de la OTAN. Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha despreciado las bases de la Alianza Occidental que estructuraron el orden post-Segunda Guerra Mundial. Los europeos tienen la impresión de que los estadounidenses ya no son un socio fiable. Si un aliado de la OTAN amenaza a otro aliado de la OTAN, como en el caso de Groenlandia, uno se puede preguntar si la OTAN representa alguna garantía.
Los estadounidenses tampoco consideran a los europeos como socios fiables, sino una civilización en declive que solo puede salvarse en manos de las fuerzas nacionalistas en auge. Una idea expresada en la Estrategia de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y que ya fue avanzada precisamente el año pasado en Múnich por el vicepresidente J.D. Vance. Un año más tarde, la pregunta es si los líderes europeos reaccionarán, más allá de las palabras, a este cambio de paradigma. La otra esperanza reside en que los europeos finalmente se impongan, que los grandes dirigentes de Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia e Italia se unan y envíen un mensaje común mostrando que Europa ha entendido que podrá enfrentar los desafíos, sea en el campo de seguridad y defensa o en el campo económico. La cuestión del rearme europeo también estará en el corazón de los diálogos de este foro, que se desarrollará mientras Washington amenaza con intentar forzar la caída del gobierno de Irán y de Cuba e impone una transición en Venezuela. Vamos a España. Allí, por primera vez, el país superó las 10 millones de personas nacidas en el extranjero. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, también se superó el número de habitantes, entre los cuales se cuentan inmigrantes de varias nacionalidades. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado. Nunca España había tenido tanta población como ahora. El país supera los 49,5 millones de habitantes. Sin embargo, este dato no es gracias a los nuevos nacimientos que se dan aquí, ya que España tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. De media nacen 1,1 bebés por mujer y, de hecho, la demografía española tiene un saldo vegetativo negativo desde hace varios años, es decir, mueren más personas de las que nacen. Así que este aumento de población en España se debe a la inmigración. La constante llegada de población nacida en el extranjero al país ha permitido que crezca. Según los datos actualizados a 2025, los residentes nacidos en otros países superan los 10 millones de personas, un récord histórico. De ellos, 3 millones tienen la nacionalidad española, con lo que la población extranjera se sitúa en el 14,6% del total. En el último trimestre de 2025 entraron a España sobre todo colombianos, venezolanos y marroquíes, aunque marroquíes y colombianos fueron también los que más emigraron, seguidos en tercer lugar por ciudadanos españoles que se fueron a vivir al extranjero. Este crecimiento es también demográfico, pero económico además. España es uno de los países de la Unión Europea cuya economía más ha crecido y, según datos del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, el 40% de los nuevos empleos en 2024 fue ocupado por trabajadores extranjeros. Estas cifras del Instituto Nacional de Estadística llegan apenas un par de semanas después del anuncio por parte del Gobierno español de la regularización masiva de 500.000 migrantes indocumentados que puedan acreditar una estancia en el país de al menos 5 meses, algo que podría poner a España por encima de los 50 millones de habitantes. Cerramos con los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina. El Comité Olímpico decidió descalificar al atleta ucraniano Vladislav Heraskevich de la competencia de skeleton. El ucraniano quiere competir con un casco que lleva imágenes de deportistas ucranianos fallecidos en medio de la guerra con Rusia, algo que incumple el reglamento olímpico en lo relativo a manifestaciones políticas. La decisión fue duramente cuestionada por el presidente Zelensky y la delegación de Ucrania. Nos lo cuenta Diego Bazzani. Un casco en el centro de la polémica en los Juegos Olímpicos de Invierno, luego de que el atleta ucraniano de skeleton, Vladislav Heraskevich, fuera expulsado de las justas de Milano Cortina como consecuencia de querer utilizar un casco con imágenes de deportistas de su país fallecidos durante la guerra con Rusia. La Comisión Disciplinaria del Comité Olímpico Internacional decidió adoptar un pedido excepcional de la presidenta de la entidad, Christy Coventry, para que el deportista pueda estar presente en los Juegos Olímpicos, aunque sin poder competir en las pruebas oficiales. Una exclusión que fue explicada por Coventry en medio de las lágrimas. Realmente quería verlo correr hoy. Ha sido una mañana emotiva. Él es un atleta y para mí no le estaba hablando en esa habitación como presidenta. Le estaba hablando como atleta. Tenemos estas reglas para tratar de ser justos y también para permitirnos hacer ambas cosas, ¿verdad? Para permitir que los atletas se expresen, pero también para permitir que los atletas estén seguros. Desde Kiev, Volodymyr Zelensky criticó la decisión y pidió al COI que no permita competir a los 13 atletas rusos que están en los Juegos Olímpicos de Invierno bajo banderas neutrales.
El deporte no debería ser sinónimo de amnesia y el movimiento olímpico debería ayudar a detener guerras, no hacerle el juego a los agresores. Lamentablemente, la decisión del Comité Internacional de descalificar al corredor ucraniano de Skeleton, Vladislav Heraskevich, indica lo contrario. Ante la decisión, el atleta de Skeleton aseveró que su exclusión de la competencia es el precio de la dignidad. Varios deportistas ucranianos han participado en estos Juegos Olímpicos portando brazaletes negros en honor a los caídos en combate. Bueno, pues cerramos así el informativo. Vamos con nuestro invitado del día. Hoy en este espacio queremos analizar la retirada de los agentes del ICE en Minnesota y las posibles razones para ello. La razón oficial es que la Casa Blanca considera cumplido el objetivo de sacar de las calles a los que ellos consideran un peligro para la seguridad pública, pero los demócratas ven otras razones políticas. Lo vamos a analizar con Ernesto Castañeda, el exdirector del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos del Laboratorio sobre la Inmigración en la American University de Washington. En primer lugar, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos primero con lo más fáctico. El gobierno considera un éxito la operación que se salda con 2 muertos y denuncias continuas de persecución a migrantes en las calles. ¿Estaba buscando Trump un marco aleccionador, como se denuncia desde Minneapolis? Hola, Rodrigo. En efecto, el día de hoy se anuncia la retirada completa de los agentes federales con el programa masivo de migración, lo cual es una victoria para el alcalde de Minneapolis, para el gobernador de Minnesota y sobre todo para la gente que estuvo protestando, haciendo observaciones legales que pedían ya desde la muerte de Renee Wood y antes que se retiraran completamente los agentes, porque para encontrar a la gente que tiene crímenes mayores, la policía local puede hacer ese trabajo sin la ayuda de ICE. Entonces, que se haya cumplido este objetivo de remover a los criminales de la ciudad es falso, es un argumento que ha hecho Donald Trump desde anteriormente, pero más bien esto era una intimidación a la comunidad somalí, mexicana y latina en general en Minneapolis, y los ciudadanos de Minneapolis rechazaron esto, y después de más de un mes de la muerte de Renee Wood y después el ataque y la muerte de Alex Pretty, por fin entiende el gobierno federal que perdió esta batalla mediática, este mensaje, y están aceptando tardadamente la retirada y por fin dejan la ciudad de Minneapolis. Nos habla de lo mediático, de la repercusión mediática que ha tenido esta operación. ¿Cree que sale el gobierno peor parado de Minneapolis de lo que pensaba que iba a salir o realmente están en un punto que les da igual? No, salen peor. Se han negado a aceptar que esto fue una derrota, pero la opinión pública está muy en contra de lo que está haciendo ICE en Minneapolis, pero también a nivel nacional. Entonces perdieron el mensaje otra vez contra la oposición, que son los ciudadanos y el partido de oposición, los demócratas, y quedó muy claro para la gente local en Minneapolis, en St. Paul, que es la ciudad vecina, y los alrededores, que no se estaban llevando en su mayoría a gente con un historial criminal, sino a niños como Liam Conejo Ramos, de 5 años, y otros estudiantes de su escuela, a madres de familia, a trabajadores, a dueños de negocios y a gente que había entrado pidiendo asilo y que habían entrado de manera legal. Entonces, los hechos ganan y Donald Trump y ICE pierden esta campaña pseudomilitar y también la campaña mediática. Bueno, aparte la noticia llega a pocos días de que pueda haber otro shutdown parcial de la administración estadounidense que además afectaría directamente al departamento del que depende el ICE. ¿Se han podido adelantar también para que esto no se sumara, toda esta derrota mediática de la que nos hablan, no se sumara también a una derrota política que pudiera llevar a la retirada forzosa por falta de fondos? Sí, el presidente tiene control de la Casa Blanca, los republicanos tienen la mayoría en el Senado y en el Congreso, pero justo como se está revisando el presupuesto, este es un momento de los pocos en el que la oposición demócrata, Schumer y el speaker de la Casa, tienen la oportunidad de negarle los fondos al Departamento de Seguridad Nacional porque están revisando esa extensión, y aunque tienen mucho dinero, ICE y la patrulla fronteriza, el departamento en general ahorita están revisando el presupuesto y lo están parando y están haciendo una serie de peticiones
que no era la retirada de Minneapolis necesariamente, pero que sí, que los agentes tengan alguna identificación en su uniforme, que tengan un uniforme parejo, que los haga reconocibles por la ciudadanía, que se quiten las máscaras y demás. Entonces, los demócratas han mantenido la línea y estaban dispuestos a cerrar el gobierno para mandar el mensaje claramente de que ellos no van a ser cómplices en que ICE esté intimidando a ciudadanos y extranjeros en las calles de las ciudades estadounidenses. Claro. Bueno, estamos contando en nuestros informativos que los demócratas denuncian que al tiempo que ocurre esto se está buscando también exigir una prueba de ciudadanía a los votantes de cara a las elecciones de medio término que tienen lugar en noviembre. Minnesota es un estado importante en general porque es un estado péndulo, ahora mismo es demócrata. ¿Usted cree que estas dos noticias podrían estar relacionadas? La presencia de ICE, la detención de migrantes y esta petición de nacionalización de la elección, por llamarlo de algún modo. Sí, Rodrigo, todo está relacionado. Hay esta teoría conspiracional de la gran mentira de que Donald Trump le robaron las elecciones del 2020, del 2020. No hay ninguna evidencia dura que demuestre eso, pero entre las teorías de los republicanos es que los inmigrantes latinos indocumentados, primero que nada, votaron en las elecciones, lo cual no hay evidencia de eso, y que votaron por los demócratas y que los demócratas los defienden para que ellos puedan seguir votando y eligiéndolos. Pero esto no tiene ninguna evidencia. Hay en efecto una propuesta de ley para que los ciudadanos estadounidenses para votar tengan que demostrar su pasaporte o mostrar una acta de nacimiento. Pero la mayoría de los americanos, más del 40%, no tienen un pasaporte y mucha gente que cambia su nombre cuando se casa, le va a ser difícil comprobar que es la misma persona que tiene el nombre en la licencia de conducir, que es la que tradicionalmente es suficiente para probar la identidad. Y también la gente que nació en el extranjero o que ya son mayores de edad y no tienen acceso fácil a una acta de nacimiento, sobre todo en zonas rurales, le podría resultar en que mucha gente no pudiera votar. Entonces, es una de las estrategias que están haciendo los republicanos, sobre todo Donald Trump, para complicarle las cosas a la ciudadanía en las elecciones de este noviembre, para que menos gente vote, porque tienen miedo de que votar la mayoría de la ciudadanía no le va a ir muy bien a los republicanos por los rechazos que vemos a las conductas de ICE, a la economía, a los aranceles y temas internacionales, por lo cual están creándose ya ciertos escenarios donde habría un supuesto fraude electoral por parte de los demócratas, pero no hay ningunos hechos concretos que en una corte puedan demostrar que hubo o que va a haber fraude por parte de los inmigrantes o los demócratas. Pues Ernesto Castañeda, gracias por atendernos hoy también aquí en France 24. Gracias a ti, Rodrigo. Buena tarde. Buena tarde para usted también. Buena tarde para todos ustedes. Ya saben, hacemos una muy breve pausa y enseguida estamos con todos ustedes para seguir actualizando toda la información internacional.